Hola, ¿cómo están? Vamos a repasar rapidísimo los dos puntos que nos generaron un poquito más de conflicto en clase, que fue la homoclave y el RFC. ¿Qué nos pedía para la homoclave? Nos pedía en la columna D, genera claves de manera aleatoria considerando las siguientes tablas, que teníamos estas dos, recordemos que son extractos del código ASCII. Recuerda que la clave debe de tener 3 caracteres y no siempre debe empezar con número o letra. Eso significa que yo necesito tener de manera aleatoria números que se estén intercalando. Por ejemplo, que una clave en algún punto inicie con una letra, luego un número, o que después inicie con puras letras, o luego puros números, o número, letra, etc. Para poder conseguir esto, nosotros podemos hacer uso de la fórmula carácter. La fórmula carácter nos permite poner un número, por ejemplo el 65, y me arroja la letra a la cual corresponde. Es decir, la computadora lee el número 65 y me traduce para que yo lo vea visualmente la letra A del código ASCII. Entonces, si nosotros ponemos carácter y le agregamos un aleatorio.entre para generar una letra al azar entre el 65 y el 90. ¿Por qué entre el 65 y el 90? Porque en esta tablita tenemos que el número 65 es la A, 66 la B y pues terminamos en el número 90 con la Z. Al hacer esto me va a arrojar una letra al azar entre la A y la Z. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok, si yo aquí digo, bueno, pues como quiero 3 letras, le voy a concatenar. ¿Por qué usé la ampersand? Pueden usar ampersand o pueden usar la palabra como tal, concatenar. Abren paréntesis y después de cada fórmula le dan una coma. Yo en lo personal les recomiendo que usen el ampersand porque de esa manera van a tener como que un poquito más claro en dónde inicia y dónde termina una fórmula. Por ejemplo, aquí pongo ampersand, vuelvo a poner mi fórmula carácter con mi aleatorio.entre. Ahí está. Y ahora sería entre este y este para generar los números 48,57 y cierro. Y sí, me va a dar una letra y un número. Si yo arrastro, siempre en la posición 1 va a estar una letra y en la posición 2 va a estar un número. Entonces, así no me sirve. Yo necesito que en ocasiones inicie con letra, en ocasiones con número, etc. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar una fórmula que ya hemos utilizado anteriormente que se llama elegir. Esa fórmula de elegir, recuerden que ¿qué nos pide? Un número índice. ¿Y cuál es el número índice? Es el número de posición. Por ejemplo, aquí la podemos ver. Empieza con número índice, valor 1, valor 2, etc. Recuerden que para la fórmula elegir, internamente, los valores adquieren una posición. Por ejemplo, valor 1 sería posición 1, valor 2, posición 2. Si yo aquí en número índice le pongo 1, me arrojaría lo que yo pongo en valor 1. Ejemplo, vamos a poner así, elegir, le voy a dar el 1, coma, y aquí donde dice valor, voy a dejar la fórmula de carácter. ¿Sí? Y aquí voy a cerrar. Si se fijan, cada que yo le pongo aquí el número 1, pues nomás me va a arrojar un 1. ¿Y por qué se está moviendo? Pues porque aquí internamente tengo un aleatorio. Entonces, si yo necesito generar claves al azar, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, aquí en elegir voy a usar otro aleatorio. ¿Entre qué? Entre 1,2. ¿Por qué 1,2? Porque yo necesito que me dé uno de estos dos al azar, ya sea que me dé una letra o que me dé un número. ¿Listo? Si se fijan, ahorita me dio un número
letra, 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 número, letra, letra, ¿ok? Me está dando al azar algo entre esta que me genera letras, entre esto que me genera números. Entonces, ¿qué tengo que hacer para conseguir 3 letras aquí? Pues me vengo a copiar todo esto y solamente lo concateno. ¿Cuántas veces? Las veces que yo necesite mi clave. Ahí está. Perdón, ¿por qué me apareció esto? Porque no le puse los paréntesis al final. Me faltó un paréntesis. Entonces, le doy a aceptar. Y ahora sí, si se fijan, tengo 3. ¿Cómo sé que tengo 3 fórmulas? Porque el ampersand me las divide. Una. Hasta aquí es la segunda. Y esta es la tercera. Y le doy enter. Entonces me está generando al azar cualquier tipo de letra. Si se fijan, aquí es 54D, 499M, etcétera, etcétera. Ok. Ya una vez que tenemos la moclave, ahora nos vamos a ir a la parte interesante y divertida del ejercicio, que es el RFC. ¿Qué me pide el RFC? Me pide las 2 primeras letras del primer apellido. Yo necesito las 2 primeras. Eso es fácil. ¿Cómo? Con la fórmula que vimos de izquierda, en este texto solamente ocupamos 2 caracteres. Listo, ya tengo los 2. Ahora me pide la primera letra del segundo apellido y aquí es en donde se empieza a poner divertido. ¿Cómo le voy a hacer para yo obtener esta letra? Recuerden que existe la fórmula extrae, pero si yo utilizo la fórmula extrae, la voy a aplicar aquí en un ladito para que lo puedan ver. Si yo pongo extrae, ¿qué me pide? Un texto, ¿ok? ¿Cuál es la posición inicial? Ah, pues yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La posición 10 y necesito un carácter. Y, perdón, era la posición 9. Y listo, me da la L. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando yo arrastro esta fórmula, aquí ya no es la misma posición, ni aquí, ni aquí, ni acá. ¿Cómo puedo yo obtener de aquí la primera letra? Para eso, vamos a usar el concatenar porque tenemos que juntarlo. Bueno, igual lo vamos a dejar ahorita. Vamos a hacerlo aquí aparte para entenderlo. Vamos a poner la fórmula extrae de este texto. Pero para la posición inicial vamos a usar la fórmula hallar. Y la fórmula hallar le vamos a pedir que queremos buscar algo. ¿Qué queremos buscar? Queremos encontrar qué hay aquí que nos pueda ayudar a diferenciar un factor común, el espacio. Entonces, yo quiero encontrar un espacio. ¿En dónde lo quiero encontrar? Ah, mira, mi texto buscado es aquí, dentro de esto. Ok. Recuerden que para esto el número inicial es a partir de donde quiero empezar a contar. Aquí no es necesario, lo puedo omitir. Cierro. Y luego continúo con extrae. ¿Cuántos caracteres? 1. Pero no me arroja nada. ¿Por qué no me arroja nada? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo vemos? Si yo pongo hallar y busco un espacio, aquí me va a decir que es la posición 8. ¿Y cuál es la posición 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 8 es un espacio en blanco. Entonces ahí yo no podría empezar a contar. ¿Qué puedo yo hacer? Pues como alternativa puedo yo ponerle aquí más 1 y ya me va a empezar a dar el número 9. ¿Por qué más 1? Acuérdense que la computadora al final del día genera números. Si yo aquí estoy pidiendo una posición, me va a arrojar la posición 8 y cuando le arroje el más 1, pues va a decir, bueno, 8 más 1, pues 9. Y va a empezar a contar a partir del 9. Entonces, ¿qué tendré yo que hacer aquí con mi extrae?
pues nada más al final ponerle un +1. Y así ya me arroja la L. Voy a agarrar esta formulita, tal cual como la tengo, bueno, sin el igual. Y aquí lo voy a concatenar. Listo, ya tengo las primeras dos letras y la primera letra del segundo apellido. Ahora me pide la primera letra del nombre. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues dirán, pues lo hago igual, o sea, hago exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que le tengo que decir en dónde empezar a buscar, porque si yo le pongo nada más así, que busque un espacio, hallar el texto buscado, estoy buscando un espacio otra vez, ¿en dónde? Aquí. Pero ahora me dice, si yo sí lo dejo y le pongo +1, me va a volver a aparecer 9. Y si yo vengo y cuento, bueno, que lo cuente a partir del 10, ¿no? O sea, en lugar de +1, pues que sea +2. Pero me va a arrojar solamente a partir del 2. Yo tendría que contar cuántos caracteres a partir de aquí para que llegue a la letra M. Y volvemos al mismo problema, que no todos tienen exactamente la misma longitud. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Aquí en hallar, si se fijan, hasta aquí vamos bien, pero me pide un número inicial. Aquí yo le tengo que indicar en qué posición quiero que empiece a contar. Por ejemplo, si sé que esta es la 9, que empiece a contar a partir de la posición 10. Y me va a arrojar que el próximo espacio lo tiene en la posición 13. Y cuando yo arrastre esto, me va a decir que el próximo espacio lo tiene en la 21. Pero, pues no en todos es igual. Mira, por ejemplo, aquí me dice en la 21. Porque yo estoy considerando a todos contarle espacio 10. Pero no todos tienen 10 espacios, o más bien 10 letras en el nombre. Unos tienen 3, unos tienen 4, unos tienen 5, y eso me puede empezar a generar problemas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Voy a utilizar aquí otro hallar. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando un espacio. ¿Dónde lo estoy buscando? Lo estoy buscando aquí. Y aquí voy a terminar y aquí voy a poner el +1. Cierro. Ay, Dios, dame un momento. Me faltó un paréntesis. Ok, ya se lo puse, enter. Ok, y me arroja que es la posición 13. Cuando yo arrastre, ¿qué cree? Me va a arrojar para todos en qué posición se encuentra. Aquí coincidió que fuera 21 porque aquí pasaba de los 10 caracteres. Por ejemplo, 2, 4, 6, 3, 6, 7, 8, 9. El 10 empezaba en el C, pero no en todos va a empezar de esa manera. Entonces, por eso es importante poner hallar, porque podemos tener como datos muy, muy, muy grandes y que los encuentre exactamente en donde está. Por ejemplo, si aquí fuera Osuna Osu, por ejemplo, vamos a borrar un poquito aquí. Os, ¿se fijan? Nos arroja inmediatamente a partir de qué letra encontraría el segundo carácter, el segundo espacio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir a copiar esta formulita. Aquí, o sea, ya la tengo. Ahora, voy a volver a usar otro extrae. ¿Por qué otro extrae? Porque ahora quiero, o sea, ya tengo la posición, pero necesito extraer la letra que sigue. Entonces sería igual, perdón. Aquí lo vamos a hacer. Para hacerlo primero. Igual, extrae. ¿Qué voy a extraer? De aquí.
¿Cuál va a ser mi posición inicial? ¿En dónde voy a iniciar? Ah, pues ya lo teníamos de este lado. Voy a copiar toda mi formulita antes del igual. Y vamos a poner igual. Extrae de este texto toda esta formulita que ya hicimos. ¿Y cuántos caracteres? Ojo, si yo le pongo 1 y cierro, no me arroja nada. ¿Por qué no me arroja nada? Porque me sigue apareciendo un espacio. Ya aquí ya no le interesa si es +1, si es +2. Vamos a cambiarle aquí a +2 y va a seguir apareciendo espacio. ¿Por qué? Porque ya tiene 2 hallar y creamos una misma redundancia. Entonces, como para suplirlo o solucionarlo, le vamos a poner aquí un 2. Y ya nos arrojó la M. Pero si se fijan, trae un espacio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar toda esta formulita. Me voy a venir aquí. Acuérdense que aquí lo estamos haciendo por pasos. Voy a concatenar nuevamente y le voy a dar Enter. Si se fijan, ya me lo arrojó, pero con un espacio. Voy a arrastrar y me da exactamente todo, pero con un espacio. Pero esto se puede solucionar. ¿Cuál es el común denominador que tengo en cada uno de ellos? Un espacio. ¿Y en qué posición están todos? En la 4. Entonces voy a usar una formulita que se llama reemplazar. ¿Cuál es mi texto original? Toda mi fórmula. ¿Cuál es el número inicial? O sea, ¿en dónde va a empezar a reemplazar? En la posición 4. ¿Cuántos caracteres va a reemplazar? 1. ¿Y por qué lo voy a reemplazar? Abrir y cerrar comillas. O sea, por nada. Cierro y listo. Ya tengo esto de aquí. Ya nada más lo arrastro y para todos queda exactamente el RFC. Todavía falta agregarle el año, el mes, etc. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a recordar cómo hacíamos esto, que era un aleatorio.entre para las fechas. Nos pidieron fechas entre el año 1980, coma, el mes, que sería 01, y el día 02, coma, y la fecha superior, que sería entre el año 2000, mes 04, día 14. Cerramos fecha, cerramos aleatorio. Y ya tenemos una fecha al azar. ¿Por qué nos aparecieron números? Acuérdense que Excel determina la fecha como número y para nosotros poderla visualizar de manera correcta, pues solamente tenemos que configurar la celda. La configuramos en inicio y aquí le ponemos fecha corta. Y ya tenemos una fecha corta. Entonces, ¿cómo puedo concatenar lo que resta? Pongo un concatenar, abro texto y me pide un formato. Y puedo hacer lo siguiente. Entonces nos pide un valor. ¿Cuál es el valor? La fecha de aquí. Y nos pide un formato. Ya vimos los formatos. Podemos ir haciéndolo uno por uno. Por ejemplo, poner AA y cerrar. Y nos va a arrojar el año. Este de aquí. O lo que podemos hacer es aquí mismo poner el formato del año, que es AA, el formato del mes, que es MM, y el formato del día, que es DD. Le damos Enter y listo. Ya tenemos la fecha. Y ya solamente hay que concatenar la homoclave, que esta la tenemos aquí. Y listo. Ya tenemos la generación de nuestro RFC. ¿De acuerdo? ¿Dudas o algo? Queda al pendiente en el correo, muchachos. Bonita tarde.